Hola a todos. Antes de comenzar el relato, ya les aviso que es una historia fuerte y puede causar detonantes emocionales. Miren solo si están seguros de que van a estar bien. Y también tengo un pedido que hacerles. Les pido que se suscriban al canal, porque noto que la mayoría de las personas que escuchan los relatos no están suscritas. Su suscripción es importante para que nuestra comunidad de amantes de relatos de hechicería siga creciendo. Vamos al relato. Mi nombre es Lourdes, tengo 55 años y estoy a punto de contar la historia que guardé en mi pecho por más de 2 décadas. Una historia que no es bonita, que no es moralmente correcta, pero que es absolutamente verdadera. Una historia que comenzó cuando yo era solo una chica asustada, embarazada a los 16 años, sin saber que aquel niño que cargaba en mi vientre se convertiría tanto en mi mayor amor como en mi mayor instrumento de destrucción. Vivo en Araçuaí, una pequeña ciudad en el Valle del Jequitinhonha, en Minas Gerais, donde las montañas parecen guardar secretos tan antiguos como el propio tiempo. Aquí, las historias de brujería no son rumores de la calle ni leyendas para asustar a los niños. Son parte de la realidad, susurradas en los mercados, discutidas en las cocinas mientras las mujeres preparan el almuerzo y temidas por aquellos que conocen el verdadero poder de las palabras dichas con intención. Pero déjenme empezar desde el principio, porque para entender cómo una madre puede hacer lo que yo hice, es necesario comprender el abismo de dolor, humillación y desesperación del que yo estaba intentando escapar. Tenía 16 años cuando conocí a Marcelo. Era 1985 y yo era una chica tímida, de cabello negro y largo, que asistía a la escuela estatal Coronel Antonio Gómez con más miedo que esperanza. Mi madre había muerto 3 años antes, cuando yo tenía solo 13, dejando a mi padre devastado e incapaz de cuidar adecuadamente a una hija adolescente. Mi padre era carpintero, un hombre de pocas palabras, que pasaba los días fuera de casa y las noches perdido en botellas de cachaza. Marcelo tenía 32 años, era vendedor de telas, un hombre de traje, con carro propio y dinero en el bolsillo. Para una chica pobre como yo, él parecía un príncipe sacado de una novela que leía a escondidas bajo las sábanas. Venía al barrio donde yo vivía, en la periferia de Araçuaí, y empezó a fijarse en mí cuando yo esperaba a mi mejor amiga Rosángela en la puerta de su casa. «Eres muy bonita, Lourdes», me decía, con aquella sonrisa que después aprendí que era depredadora. «Mereces estar en un lugar mejor. Mereces tener cosas mejores». Mi padre no se daba cuenta de nada, o tal vez sí, y simplemente no tenía la energía para preocuparse. Marcelo empezó a llevarme a paseos, me compraba helado, me llevaba al cine en la ciudad vecina, me susurraba promesas de un futuro diferente. Decía que me amaba, que quería casarse conmigo, que me sacaría de la miseria. Y yo le creí. Porque a los 16 años, cuando eres pobre, asustada y buscas desesperadamente a alguien que te diga que importas, crees en todo. La primera vez que me tocó fue en su carro, estacionado en un camino de tierra fuera de la ciudad. Dijo que me amaba. Dijo que sería solo una vez. Dijo que después nos casaríamos. Dijo muchas cosas que se convirtieron en mentiras después de que terminó. Salí sangrando de ese carro y él me dio dinero para comprar helado. Eso pasó varias veces. Cada vez que intentaba negarme, me hablaba de dinero, de la vida mejor que podríamos tener. Cada vez que lloraba, me decía que era porque lo amaba. Cada vez que intentaba contarle a alguien, él me decía que nadie me creería, que dirían que era una chica fácil, que yo lo había buscado. A los 17 años descubrí que estaba embarazada. El mundo no se derrumbó. El mundo se derrumbó lentamente, pedazo a pedazo, como una casa que se incendia desde adentro. Marcelo desapareció. Simplemente desapareció. Dejó de pasar por el barrio, dejó de llamarme,
Dejó de responder las cartas que yo le escribía con la caligrafía de una chica desesperada. Mi padre, cuando se enteró, no gritó. Solo me miró con una tristeza tan profunda que preferí que me gritara. Se negó a hablar conmigo durante 3 meses. Mi hija nació el 15 de marzo de 1986. La llamé Luana, porque era el nombre más bonito que se me ocurrió en aquel momento de dolor y desesperación. Ella tenía los ojos de su padre, aquellos ojos que me recordaban todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido. Pero cuando ella puso su manita diminuta alrededor de mi dedo, algo cambió dentro de mí. Todo aquel dolor, toda aquella humillación, toda la rabia que sentía hacia Marcelo, hacia mi padre, hacia Dios, hacia mí misma, todo se transformó en un amor tan visceral, tan primitivo, que habría muerto por esa niña sin pestañear. Crié a Luana sola. Trabajé como empleada doméstica, como cocinera, como lavandera. Hice todo lo necesario para que tuviera comida, ropa limpia y una oportunidad que yo nunca tuve. Mi padre, poco a poco, fue acercándose. Empezó a ayudar, a cuidar de Luana mientras yo trabajaba. No fue un perdón, pero fue algo parecido. Luana creció en un ambiente de amor, a pesar de la pobreza. Era una niña alegre, inteligente, con una sonrisa que iluminaba los días más oscuros. Mi mejor amiga Rosángela, aquella que me esperaba en la puerta de casa cuando Marcelo me conoció, se convirtió prácticamente en una tía para Luana. Rosángela tenía un marido, Getulio, un hombre honesto que trabajaba como mecánico, y no tenían hijos. Nos acogían como familia. También estaba mi amigo Tomás, primo de Rosángela, que era profesor de historia en la escuela donde Luana estudiaba. Tomás era un hombre sensible, leía libros antiguos y tenía una forma de ver el mundo que me hacía sentir menos sola. Venía a nuestra casa los fines de semana, traía libros para Luana, le ayudaba con las tareas. Tomás nunca dijo nada, pero yo sabía que sentía algo por mí. Tal vez fue la única persona que me ofreció afecto sin pedir nada a cambio. Los años pasaron. Luana creció y yo envejecí. No tenemos mucha elección en la vida, ¿verdad? El tiempo nos lleva, queramos o no. A los 28 años, Luana era una mujer extraordinaria. Había terminado la secundaria con las mejores notas. Había conseguido una beca para estudiar administración en una universidad federal en Belo Horizonte. Yo estaba tan orgullosa que sentía que el pecho me iba a estallar. Volvía a Araçuaí los fines de semana y en los momentos que pasábamos juntas me contaba sobre sus clases, sus sueños, los chicos que intentaban conquistarla. Era hermosa, mi hija. Tenía mi cabello negro, pero tenía los ojos de su padre. Esos ojos que me hacían recordarlo todo. Fue en una de esas veces que volvió a casa cuando conoció a Rafael. Rafael Almeida era un hombre de 32 años, abogado que había regresado a Araçuaí para trabajar en el bufete de su padre. Era atractivo, tenía dinero, tenía todo lo que una chica como Luana podría desear. Y la deseaba con una intensidad casi aterradora. Se conocieron en una fiesta en el barrio y 3 meses después estaban comprometidos. 6 meses después, casados. Todo ocurrió muy rápido y yo intenté advertirle a Luana, pero ella no quería escuchar. «Mamá, no entiendes», me decía, con ese brillo en los ojos que yo conocía bien. «Rafael es diferente, me ama de verdad». Yo quería creerlo. Quería creer que mi hija había encontrado la felicidad que yo nunca tuve. Pero había algo en Rafael que me molestaba. Había algo en sus ojos cuando me miraba, en la forma en que me hablaba cuando Luana no estaba, en sus comentarios sobre cómo yo era una mujer atractiva para mi edad. Al principio, Luana resplandecía. Se mudó a la casa de Rafael, una casa grande en el barrio más elegante de Araçuaí. Tenía empleada, carro propio, todo aquello con lo que cualquier chica pobre sueña. Pero poco a poco empecé a notar cambios.
dejó de venir a visitarme tan seguido. Cuando venía, tenía moretones que intentaba esconder con maquillaje. Se volvió más callada, más temerosa. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que se había caído, que era torpe, que Rafael era celoso y no le gustaba que saliera. «Solo quiere protegerme, mamá», decía, pero sus ojos contaban otra historia. Rosángela venía a visitarme y susurraba que había visto a Luana llorando en el supermercado, que había escuchado gritos en la casa de Rafael, que estaba preocupada. Tomás, mi amigo fiel, me ofrecía su apoyo silencioso, trayendo libros sobre relaciones abusivas y dejándolos discretamente en mi mesa de noche. Pero ¿qué podía hacer? Luana era una mujer casada. Había tomado sus decisiones y yo había aprendido de la manera más dolorosa posible que no siempre podemos salvar a las personas que amamos. Así que solo observé a mi hija desaparecer dentro de una relación abusiva, exactamente como yo había desaparecido cuando tenía 16 años. Observé y sentí la rabia crecer dentro de mí, convirtiéndose en ácido, corroyéndome desde adentro. Todo cambió cuando Luana llegó a mi casa una noche de martes, con el rostro tan hinchado que apenas podía abrir los ojos. Rafael había llegado a casa borracho. Había acusado a Luana de estar mirando a otro hombre en un restaurante al que habían ido a cenar con unos amigos. La llamó prostituta, perra, todo lo que una mujer no debería ser llamada. Y después la golpeó. No una vez, varias veces, hasta que cayó al suelo y él siguió pateándola. Ella logró escapar mientras él dormía y corrió a mi casa descalza, con el vestido rasgado, todo el cuerpo lleno de moretones. La acomodé en mi sofá y lloré. Lloré por ella, lloré por mí, lloré por todas las mujeres que conocía que habían vivido el mismo infierno. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. En ese momento, la madre asustada y resignada que había sido, se transformó en algo distinto, en algo peligroso. «Nos iremos de aquí», le dije a Luana, mientras limpiaba la sangre de su rostro con un paño húmedo. «Te quedarás conmigo. Llamaremos a la policía. Conseguiremos un abogado. Vamos a destruir a ese hombre». Pero Luana solo lloró y susurró esas palabras que tantas mujeres abusadas susurran. «Va a cambiar, mamá. Me pide perdón después. Dice que me ama». Pasé esa noche en vela sentada al lado de mi hija, observando su rostro hinchado, sintiendo cómo la rabia fermentaba dentro de mí como vino oscuro envejeciendo en barriles de madera. Rafael apareció en mi casa al día siguiente, con flores y lágrimas en los ojos. Pidió disculpas de rodillas, dijo que había bebido demasiado, que nunca más lo haría, que Luana era su vida, su amor, su razón de existir. Me abrazó y su abrazo me dio asco. Me susurró al oído: «Gracias por cuidarla, Lourdes. Eres una madre maravillosa». Luana regresó con él 3 días después. Pasé los meses siguientes en un estado de furia contenida. Continué trabajando como limpiadora en varias casas de la ciudad. Continué visitando a Luana siempre que podía, siempre buscando nuevos hematomas, siempre esperando que finalmente encontrara el valor para marcharse. Pero nunca lo hacía. Rosángela venía a verme, me abrazaba, decía que entendía mi frustración, que ella también había pasado por algo similar con un novio cuando era joven. Me llevaba a tomar café y escuchaba mi llanto, mi cara hundida entre las manos, mientras ella me sostenía en silencio. Tomás empezó a venir más seguido. Traía comida que cocinaba él mismo, se sentaba conmigo en la cocina y simplemente estaba ahí. No intentaba resolver mi problema, no daba consejos, solo estaba presente. Y de algún modo, eso era justo lo que yo necesitaba. «Eres una mujer fuerte, Lourdes», me dijo una noche, mientras tomábamos sopa de pollo que él había preparado. «Has sobrevivido cosas que destruirían a la mayoría de la gente.
pero no puedes salvar a Luana si ella no quiere ser salvada. No voy a rendirme con ella, le respondí, con una terquedad que me nacía del alma. Lo sé, contestó Tomás. Por eso eres extraordinaria, y por eso también te estás destruyendo. Pasaron 2 años. 2 años de moretones, disculpas, promesas falsas, esperanzas renovadas. 2 años viendo a mi hija desaparecer cada vez más dentro de esa maldita relación. Luana había dejado de trabajar porque Rafael insistía. Decía que quería que ella se quedara en casa, que lo esperara. Dejó de ver amigas, dejó de llamarme con frecuencia, dejó de ser ella misma. Y entonces, en un día lluvioso de octubre de 2018, Luana llegó a mi casa y me dijo que estaba embarazada. La noticia debería haberme hecho feliz. Una nieta. La posibilidad de un nuevo comienzo, de traer una vida inocente al mundo. Pero cuando vi el miedo en los ojos de Luana, cuando la escuché susurrar que Rafael había dicho que la mataría si perdía al bebé, cuando entendí que estaba atrapada en aquel infierno y ahora tendría una criatura que la ataría aún más a él, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pasé la noche en el sofá, sin dormir, mirando la lluvia caer por la ventana. Mi mente giraba buscando salidas que no existían. Luana no quería dejar a Rafael. La policía no había hecho nada útil antes. Los abogados pedían dinero que yo no tenía. Y el tiempo pasaba, el bebé crecía, y Rafael seguía golpeándola, y yo seguía impotente. Al día siguiente, Rosángela vino a verme. Vio mi rostro y supo de inmediato que algo no andaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó sentándose a mi lado. Le conté todo, sobre Rafael, sobre los años de abuso, sobre el embarazo, sobre mi desesperación. Rosángela me escuchó en silencio, y cuando terminé permaneció callada un largo rato. «Hay una mujer», dijo al fin en voz baja. «Una mujer que sabe cosas antiguas, cosas de las que la mayoría de la gente tiene miedo de hablar». La miré fijamente. «Hablas de brujería», dije. No era una pregunta. «Hablo de alguien que puede ayudar», respondió Rosángela. «De una mujer que conoce rituales, que sabe cómo cambiar las cosas cuando ya nada más funciona. Mi abuela la conoció. Mi madre acudió a ella una vez cuando mi padre andaba con otra mujer. Ella hizo un trabajo y mi padre simplemente cambió. Dejó a la otra y volvió con mi madre». «¿Estás sugiriendo que busque a una bruja?», pregunté, entre incredulidad y desesperanza. «Te estoy sugiriendo que busques a alguien que sepa cómo hacer que las personas cambien cuando ya no hay remedio», dijo Rosángela. «Te estoy pidiendo que consideres todas las opciones antes de perder a tu hija». Quise negarme. Quise decir que era locura, superstición, pecado, pero la verdad era que estaba desesperada. Todas las opciones racionales habían fallado. Estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de salvarla. «¿Cómo la encuentro?», pregunté al fin. Rosángela respiró profundamente. «Vive en una casa vieja, al final del camino que sube a la sierra. La casa de las ventanas azules. Pero Lourdes, tienes que estar segura. Esto no es un juego. No es como ir al cura por una bendición. Esto es lidiar con fuerzas que no entiendes del todo». «Entiendo el dolor de ver a mi hija destruirse», respondí. «Eso lo entiendo perfectamente». 3 días después, una mañana nublada, estaba frente a la casa de las ventanas azules. El camino que llevaba hasta allí era poco transitado, cubierto de árboles viejos que bloqueaban el sol. La casa era grande, de ladrillo rojo y madera oscura, rodeada por un portón de hierro que parecía tener 100 años. Había plantas creciendo en las grietas de las paredes y el aire se sentía denso, pesado. Mi corazón latía con fuerza cuando puse la mano en el portón. Dudé un momento, pensé en dar media vuelta, pero recordé el rostro de Luana ensangrentado, el miedo en sus ojos y el hijo que la encadenaría a su verdugo. Abrí el portón.
El sendero hasta la puerta estaba cubierto de piedras irregulares, con macetas de barro a los lados llenas de hierbas. Algunas las reconocí: ruda, romero, albahaca. Otras no, con hojas extrañas y colores que no parecían de este mundo. Golpeé la puerta. La mujer que la abrió era mayor de lo que imaginaba. Tendría por lo menos 70 años, quizá más. Cabello blanco recogido en un moño, ojos penetrantes que parecían mirarte por dentro, no solo verte. Llevaba un vestido negro y varios collares de cuentas y símbolos desconocidos. «Rosángela te envió», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí. «Mi nombre es Lourdes». «Soy doña Benedita», dijo. «Pasa». El interior de la casa era exactamente como lo imaginaba. Las paredes estaban tapizadas de estantes con frascos de vidrio llenos de líquidos de colores, hierbas secas, huesos, cristales y cosas que no supe identificar. Había velas encendidas en las esquinas, a pesar de que era de día, y un olor a humo, incienso y algo más viejo y primitivo flotaba en el aire. Doña Benedita me llevó hasta una sala al fondo. Había una mesa redonda cubierta con un paño negro y 2 bancos. Me indicó que me sentara y yo obedecí, sintiéndome como una niña pequeña de nuevo. «¿Quieres que haga un trabajo?», dijo, sentándose frente a mí. «Rosángela ya me contó algo, pero quiero oírlo de tu boca». Entonces hablé. Le conté todo sobre Luana, sobre Rafael, los años de abuso, el embarazo, mi impotencia. Le conté mi propia historia, sobre Marcelo, sobre cómo crecí sin protección y cómo veía a mi hija repetir mi destino. Le hablé del miedo y del odio y del amor que me retenían viva. Doña Benedita escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó y tomó de los estantes varios frascos, colocándolos sobre la mesa. «¿Qué quieres que haga exactamente?», preguntó. «Quiero que deje a mi hija en paz, que la suelte». «Hay varias maneras de lograr eso», respondió. «Puedo hacer un trabajo para alejarlo de ella, para que deje de amarla, para que sufra, para que pague». Pausó, observándome con una mirada que me atravesaba. «Pero quizás no te gusten las consecuencias», continuó. «La magia es como un río. Puedes cambiar su curso, pero no controlarlo por completo. Siempre hay un precio». «Estoy dispuesta a pagar lo que haga falta», dije. Ella sonrió, y no fue una sonrisa amable. «Nadie lo está realmente», murmuró. «Pero veremos». Ella me hizo varias preguntas. ¿Cuál era el nombre completo de Rafael? ¿Cuándo había nacido? La fecha de su matrimonio con Luana. Si tenía algo que le perteneciera. Yo tenía un pañuelo que Rafael había dejado en mi casa meses atrás, que Luana me había dado para devolvérselo. Lo había traído conmigo, esperando que pudiera servir. Doña Benedita tomó el pañuelo y lo olió. «Esto servirá», dijo. «Ahora necesito que entiendas exactamente lo que haré. Haré un trabajo de amarre, pero no de la forma tradicional. Haré que Rafael se aleje de Luana, que pierda el interés, que el deseo que siente se convierta en indiferencia. Algunos de los ingredientes que usaré sabrás cuáles son, otros los mantendré en secreto. Es mejor así. Cuanto menos sepas, menos interferirá tu mente en el ritual». «¿Cuánto costará?», pregunté. «1.000 reales», respondió. «Y algunos ingredientes que deberás traer». Eso era una fortuna para mí. Ganaba unos 2.000 reales al mes como empleada de limpieza, pero había ahorrado un poco para emergencias. Mi hija era una. «¿Qué ingredientes?», insistí. «Una foto de Rafael», dijo. «Un objeto que use a menudo. Una vela blanca, sal gruesa y algo que deberás aportar tú misma, sin que nadie lo sepa». Hizo una pausa. «Necesitaré una gota de tu propia sangre», continuó. «La menstrual sería ideal, pero sangre de una herida también sirve. Eso enlazará tu intención al trabajo». Tragué saliva. «¿Y cuánto tiempo llevará a que funcione?», pregunté. «Depende de muchas cosas», respondió.
de la fuerza de Rafael, de tu deseo de cambiar las cosas, de la fase de la luna. Pero normalmente en un mes notarás cambios, en 3 meses será evidente. ¿Y luego? Luego el trabajo habrá concluido, dijo. Rafael se alejará de Luana. Podría buscar otra mujer, o marcharse, o simplemente perder interés. Pero no volverá a golpearla, no volverá a dañarla, porque el hombre que disfruta con su dolor ya no existirá. Un escalofrío subió por mi espalda. ¿Cuándo quieres empezar?, preguntó. Lo antes posible, respondí. Entonces trae los ingredientes el próximo lunes, dijo. Ven al anochecer, cuando el sol se esté poniendo. Es la hora en que las fuerzas son más fuertes. Los días que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Tenía que conseguir la foto de Rafael, un objeto suyo y mi propia sangre. La foto fue fácil. Luana tenía muchas en su casa y cuando la visité, discretamente tomé una de una repisa. Era reciente, de una fiesta. Él sonreía con su arrogancia habitual. El objeto fue más complicado. Rafael usaba un reloj de oro heredado de su padre y nunca se lo quitaba, pero fumaba y dejaba sus cigarrillos en una caja de plata sobre la mesa. Conseguí una vacía, fingiendo que quería fumar. En cuanto a la sangre menstrual, mis ciclos eran irregulares. A veces pasaban meses sin regla, otras 2 veces al mes. Recé para tener suerte y el universo me escuchó. 3 días antes del lunes me vino. Recolecté unas gotas en un pequeño frasquito. Lo guardé en la nevera, detrás de un envase de yogur. El lunes, al caer la tarde, volví frente a la casa de las ventanas azules. Esta vez, la puerta se abrió sin que tocara. Doña Benedita me estaba esperando, como si supiera exactamente cuándo llegaría. ¿Trajiste todo?, preguntó. Sí, respondí, extendiendo una bolsa plástica con la foto, la caja de cigarrillos, el frasco con mi sangre, la vela blanca y el sal gruesa. Ella tomó la bolsa y me llevó al fondo, a la sala con la mesa. Pero esta vez había más cosas. Velas encendidas en un patrón, símbolos pintados con tiza blanca en el suelo, un pequeño caldero sobre brasas y cientos de frascos abiertos. ¿Te arrepentiste?, preguntó mientras preparaba las cosas. No, dije, y era verdad. Tenía miedo, pero no arrepentimiento. Bien, murmuró, porque ahora ya es demasiado tarde para volver atrás. Me pidió que me colocara en el centro del círculo. Encendió incienso, un humo que me ardía en la garganta e hizo llorar mis ojos. Murmuraba palabras que no comprendía, en una lengua que sonaba más vieja que el tiempo. Puso la foto de Rafael en el caldero y la encendió, observando cómo se doblaba y se convertía en humo. Luego añadió hierbas, y el olor cambió, más espeso, más intenso. Rompió la caja de cigarrillos y la echó también al fuego. «Ahora la sangre», dijo extendiendo la mano. Se la entregué temblando. Abrió el frasco, derramó sobre un plato de cerámica, tomó una pluma, no sé de qué ave, y comenzó a dibujar símbolos en la vela con mi sangre. Cada trazo parecía indeleble. «Vas a encender esta vela», dijo, entregándomela. «Todas las noches, durante 7 noches. La encenderás al anochecer y dejarás que se consuma sola. Mientras arda, visualizarás a Rafael alejándose de Luana. Lo verás marcharse. Imaginarás el alivio de tu hija». «¿Y después?», pregunté. «Después guardarás el resto de la vela en un lugar seguro», dijo. «No hablarás de esto con nadie. Cuantas más personas lo sepan, más débil será el trabajo». Asentí. «Hay algo más», dijo con los ojos fijos en mí. «El precio. No siempre es dinero. A veces la vida cobra de otras formas. Puedes perder algo o ganar algo que no querías. Las cosas pueden cambiar de modos que no esperas. ¿Lo entiendes?». «Sí», respondí, aunque no lo entendía del todo. «Entonces vete», dijo.
Y Lourdes, cuando funcione, no vuelvas aquí, no digas mi nombre y nunca te arrepientas. El arrepentimiento es una grieta por donde todo se filtra. Salí con la vela en mi bolso, el corazón desbocado. Esa misma noche, en mi pequeño cuarto, encendí la vela por primera vez. Cerré las cortinas, trancé la puerta y la puse sobre la mesa de noche. Al ver la llama, cerré los ojos e hice exactamente lo que me pidió. Visualicé a Rafael saliendo de la casa de Luana, su coche alejándose por la calle, mi hija llorando, pero de alivio. Dormí mejor que en años. El segundo día, volví a encender la vela y recibí una llamada de Luana. Lloraba, pero no de miedo. «Mamá, Rafael está raro», dijo. Salió de casa esta mañana y dijo que iba a pasar la noche fuera. Dice que necesita espacio, pensar. Nunca había dicho eso. Mi corazón dio un salto. «Eso es bueno, hija», dije con calma. «Tal vez al fin se dé cuenta de lo que ha hecho». «¿Y si vuelve peor?», preguntó, y esa frase me partió el alma. Conocía su condicionamiento. Creía que la violencia era inevitable, que la calma era solo un respiro antes del golpe. «No volverá peor», le dije con una seguridad que me asustó. «Confía en mí». El tercer día, Rosángela vino a visitarme. Vio la vela, no tuve tiempo de esconderla, y sus ojos se agrandaron. «Lo hiciste», susurró. «Realmente lo hiciste». «No hables de eso», le dije rápidamente. «Doña Benedita dijo que no debía». «No lo haré», prometió. «Pero Lourdes, debes estar preparada. Cuando uno toca estas fuerzas, las cosas cambian, no siempre como quieres». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Mi madre», dijo con voz baja. «Cuando hizo un trabajo parecido, mi padre cambió. Pero se volvió frío, distante. Ella salvó su matrimonio, pero perdió al hombre que amaba». Un escalofrío me recorrió. «Pero Luana no lo ama», dije. «Le tiene miedo». «Entonces quizá sea diferente, quizá el precio sea menor». El cuarto día Rafael volvió a casa, pero cuando Luana me llamó, su voz tenía algo distinto, miedo mezclado con esperanza. «Me pidió perdón», dijo en un susurro. «De verdad, no como antes». Dijo que ha estado pensando, que se da cuenta de que me ha hecho daño, que teme perderme. «¿Y qué respondiste?», pregunté. «No supe qué decir», contestó. Era como si un desconocido estuviera en mi casa, como si el hombre que yo conocía se hubiera ido. El quinto día encendí la vela y sentí el aire diferente, ligero, como si un peso invisible me hubiera abandonado. Pero también sentí culpa, sabía que había cruzado un límite. Esa noche, Tomás vino a verme. Me observó y dijo: «Estás distinta, más liviana, pero más asustada». «¿Qué ocurrió?». Quise contarlo, pero recordé las palabras de Benedita. «No hables». «Luana está mejor», respondí simplemente. «Rafael está cambiando». «Eso es bueno», dijo con cautela. «Pero ten cuidado, Lourdes, cuando las cosas cambian muy rápido, algo anda mal». «¿Qué quieres decir?». «No lo sé, pero tengo un mal presentimiento». Esa noche, al encender la vela por quinta vez, el miedo me envolvió como una capa húmeda. El sexto día recibí una llamada de la policía. Rafael había sido detenido. Un accidente leve, pero le habían hecho una prueba de alcohol. Estaba ebrio y descubrieron una orden de arresto vieja por una deuda impaga. Estaba en la cárcel. Luana me llamó llorando. «Mamá, ¿qué está pasando? Primero actúa diferente, ahora esto». Es como si el universo conspirara en su contra. «Quizás el universo esté conspirando a tu favor», le dije. Y esas palabras me dieron miedo porque sabía que eran ciertas. «Pero no quiero que esté preso», lloró. «Quiero que cambie, quiero que sea mejor». «Hija», le dije con firmeza, «no va a cambiar. Hombres como él no cambian, solo aprenden a esconderse mejor. Usa este tiempo para irte. Empaca tus cosas y ven a casa. Silencio del otro lado.
Tenés razón, murmuró al fin, voy a hacerlo. La séptima noche encendí la vela por última vez. Cuando se apagó, sentí que un ciclo se cerraba. Guardé el resto en una caja de zapatos al fondo del armario. Luana se mudó conmigo esa semana. Trajo lo esencial: ropa, libros, documentos. Dejó atrás su vida y su miedo. Rafael salió de la cárcel 3 semanas después. Cuando descubrió que Luana se había ido, vino a golpear mi puerta, gritando su nombre. Pero Luana se negó a verlo. Y al poco tiempo desistió. Se mudó a otra ciudad. Nunca más lo vimos. Pero doña Benedita tenía razón. Siempre hay un precio. En los meses que siguieron, empecé a cambiar. Tenía pesadillas con Marcelo, con Rafael, con la propia Benedita observándome al pie de la cama. Dolor de cabeza constante, una frialdad en el pecho, como si una parte de mi alma hubiera quedado atrapada en aquel ritual. «Estás pálida», dijo Rosángela un día. «Estás desvaneciéndote». «Estoy bien», mentí, «solo cansada». Pero no era cansancio. Era como si la magia me drenara lentamente. Tomás lo notó. Venía más seguido, con infusiones, insistiendo en que comiera, sentándose conmigo en silencio. «Hiciste algo», dijo una noche. «Algo para salvar a Luana, y eso te está consumiendo». «No hables de eso», murmuré débilmente. «No lo haré», prometió. «Pero debes saber algo, Lourdes. Lo hiciste por amor, y eso importa». Luana también cambió. Se recuperó, aunque no del todo. Quedaron cicatrices invisibles, pesadillas, días en que no podía levantarse, pero poco a poco reconstruyó su vida. Volvió a la universidad, se graduó, consiguió trabajo en Belo Horizonte, empezó a salir con alguien, con cautela, y años después conoció a un buen hombre que la amó sin controlarla ni herirla. Cuando se casó de nuevo, 5 años después del trabajo que hice con Benedita, lloré. Lloré de alegría, porque mi hija al fin era feliz. Lloré por el precio que pagué, que ahora me parecía pequeño. Pero también lloré porque sabía que había algo en mí que nunca volvería a ser el mismo.